Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias a todos los que están presentes acá. Bueno, haciendo el esfuerzo de escuchar tantas intervenciones, ¿no? Así que agradecerle. Es evidente que en poco tiempo no se puede hablar de todo ni profundizar sobre todo lo que implica la terrible situación internacional que se vive hoy, que para nosotros es evidente que refleja una crisis integral del capitalismo imperialista, es decir, abarcando todos sus aspectos sociales, económicos, militares, ambientales. Se expresa de mil maneras todos los días con elementos de destrucción de la vida directamente, de derechos sociales, democráticos, con pérdida de conquista en muchos lados, una situación internacional que se expresa también en una muy fuerte e inédita para nosotros polarización social y política, con el surgimiento de nuevos fenómenos políticos de extrema derecha, a los cuales después me voy a referir y a los cuales tenemos que prestarle la debida atención y enfrentarlos, por supuesto, como una tarea prioritaria. Una situación internacional que también está caracterizada por un salto en las disputas y en los roces interimperialistas, también y en manera dinámica exacerbándose más. Una situación internacional que tiene muy fuertes elementos de la lucha de clases en distintos continentes, más allá de que haya desigualdades y a veces haya momentos más álgidos o menos, pero nosotros estamos viviendo una situación en el mundo que condensa todo esto y que al mismo tiempo te hace ver esta disputa interimperialista, este surgimiento de sectores de extrema derecha o ultraderecha y a la vez otro polo y proceso de lucha que lo enfrentan. Y no hay manera para nosotros de analizar correctamente lo que está pasando y menos definir qué es lo que hay que hacer políticamente de la izquierda anticapitalista y socialista si no se toma el conjunto de los elementos y se aísla de manera unilateral alguno de todos ellos. En relación a uno de estos, que es la disputa interimperialista entre el imperialismo estadounidense y occidental y el imperialismo emergente centralmente alrededor de China con el apoyo de Rusia y otros regímenes que les son aliados, tenemos que definir claramente esa situación. Tenemos que definir que la guerra en Ucrania obviamente es parte de esa disputa, pero discúlpenos, no hay ninguna tercera guerra mundial hoy imperialista, solo estar fuera de la realidad por completo de lo que está pasando, porque las guerras imperialistas, la primera, la segunda evidentemente no fueron iguales, y la tercera, si la hay en algún momento, y ojalá no la haya para la humanidad, no tiene por qué ser un calco de la anterior y puede tener características distintas, pero el problema es que hoy todavía no sucede. Entonces no hay ninguna posibilidad que una corriente revolucionaria tenga una política correcta si parte de definir la política en base a una guerra que todavía no existe. Entonces a partir de ahí se cometen errores tremendos en la guerra de Ucrania. Porque en Ucrania se combinan distintas situaciones y tareas. La realidad de un país invadido y avasallado por una fuerza imperial que es Rusia, con el otro elemento que es la disputa interimperialista y la necesidad de la OTAN de ganar terreno ahí y a partir de ahí extender todo su plan económico, político, militar y todo eso. Pero son las dos cosas en un marco no ya de tercera guerra mundial, sino en un marco de disputa interimperialista que no ha llegado todavía a ese momento. Entonces, no puede ser correcta una política que se expresa tomando como hecho central un hecho central que todavía no existe. Y en segundo lugar, tampoco puede ser correcta una política eliminando precisamente por el error anterior el derecho del pueblo y la clase obrera ucraniana a defender su territorio y su derecho a la autodeterminación nacional. A mí me van a disculpar, pero acá se dicen cosas que solo se pueden decir acá y no se pueden decir en ninguna asamblea obrera de ninguna ciudad de Ucrania en este momento de la guerra. Porque ante la invasión rusa los obreros ucranianos discuten cómo defender su ciudad y su territorio. ¿Y saben por qué? Porque también hay otro error político teórico, que es definir en rasgos generales un elemento que es verdad, que es que Rusia todavía no es un imperialismo desarrollado a nivel de Estados Unidos, del imperialismo europeo,
ni siquiera de China, porque no es eso globalmente Rusia todavía. Tiene elementos, podríamos decir, de semi-imperialismo, del nombre que le queramos poner, pero hay un elemento que quienes definen equivocadamente pierden de vista por completo, que en la región en donde está la guerra de Ucrania, Rusia es un imperialismo principal para esos pueblos, porque hace 500, 600 años que los invade, los sojuzga, los oprime. Cualquier militante de los que estamos acá, que nacimos en los países latinoamericanos, lo primero que aprendés cuando te acercás a la izquierda es odiar al imperialismo yanqui, que es el que tu región todos los días te quiere colonizar. Y es lo que siente el obrero ucraniano, el obrero de Bielorrusia y de cualquiera de esos países cuando piensa en la Rusia que, salvo en los gloriosos pocos años que Lenin y Trotsky dirigieron la revolución rusa, en todo el resto de los siglos lo intentaron pasar por encima. Entonces, la guerra en Ucrania tiene esa combinación de factores que hace que todavía sea muy importante que los revolucionarios defendamos el derecho del pueblo ucraniano a su autodeterminación, la denuncia y el enfrentamiento a la invasión de Rusia y a la vez la denuncia de la OTAN, de Zelensky y de todos los planes de la OTAN en esa región, algo que se puede hacer tranquilamente dentro de Ucrania, denunciando toda esa política de la OTAN o de los dirigentes ucranianos que son pro-OTAN, que son muchos, por supuesto, como en muchos otros lugares del mundo. Por esa razón, y más allá de la guerra en particular, lo que define la situación internacional es que en todo el mundo hay que tener una política independiente de todos los sectores imperialistas, sea el imperialismo occidental o sea el imperialismo chino, que no necesitó la guerra de Ucrania para avanzar como fuerza imperialista, porque no es una guerra que quiere ni que haya definido. Porque no es China la que está invadiendo a Ucrania. China avanzó con su rol imperialista a través de otra cosa, de la ruta de la seda, de negocios comerciales, de prestamista en África, de quedarse con recursos estratégicos en Latinoamérica. En esa competencia está con Estados Unidos. No está todavía en el punto ese. Por eso hay que tener desde la izquierda anticapitalista en todo el mundo la política de no posicionarnos a ninguno, a favor de ninguno de los bandos imperialistas en disputa, sino participar y siempre en cualquier debate alrededor de una política completamente independiente. En segundo lugar, y yendo a otra característica para nosotros fundamental de lo que está pasando en el mundo hoy, es precisamente este desarrollo de las nuevas extremas derechas, que son efectivamente muy peligrosas, que reflejan la situación de crisis del capitalismo y que se expresan a través de regímenes políticos muy distintos, pero a su vez con muchas coincidencias, como pudo haber sido en una primera oleada el gobierno de Trump en Estados Unidos, que ahora hay que ver si lo logra de nuevo o no, el de Bolsonaro en un momento, que después perdió, el de Milei en Argentina, Meloni en Italia, en India, en Turquía, bueno, me voy a olvidar algunos ejemplos, Orbán en Hungría. Hay un montón de fenómenos de ultraderecha que ya gobiernan y otros que no, pero que en las últimas elecciones europeas han logrado un avance político electoral que hace que uno tenga que tomar en cuenta una realidad y no minimizarla y no ser unilateral. En la situación y en el contexto internacional actual, efectivamente hay una tendencia al surgimiento de estos sectores de extrema derecha y hay una tendencia a regímenes políticos más autoritarios detrás de eso. Argentina es un ejemplo categórico. Las cosas que suceden en Argentina no son iguales a las que pasaban hace un año, 2 o 3. Hay una tendencia a ser más autoritario y todos lo sufrimos acá, con detenciones, con persecuciones, con represiones, con todo tipo de cosas, pero no es un fenómeno argentino. Es un fenómeno de una tendencia internacional a avanzar para ese lado. Y como parte de esa fuerza, que no son de extrema derecha, pero no son todavía fascistas en el sentido clásico igual del fascismo de la Segunda Guerra, sí hay que saber que a lo mejor en algún momento se da un avance hacia ese sentido. Y puede ser que haya una derrota en la lucha de clase muy fuerte que nos coloque ante esa situación. Para nosotros, el conjunto de esos fenómenos políticos, si bien todavía no son fascistas, tienen una dinámica que hay que frenar y tienen, en el caso específico de Israel, del Estado de Israel, del gobierno y del régimen, ahí sí
una expresión más concreta, muy similar al fascismo, porque ataca directamente y mata a pueblos enteros, como al pueblo palestino y ahora también al pueblo del Líbano. Entonces, en el caso de Palestina, que es una defensa y una política de principio que tenemos de tener alrededor de la defensa de ese pueblo y la denuncia de ese genocidio y el enfrentamiento a ese genocidio, nosotros estamos, lógicamente, por una Palestina laica, democrática, no racista, socialista, del río al mar. Estamos y reivindicamos el derecho del pueblo palestino a defenderse de la forma que crea que se tiene que defender y a través de los medios que crea que tiene que llevar adelante para defenderse y para atacar. Pero sí, como trotskista al mismo tiempo, decir esto no significa avalar o callar de los errores políticos y la estrategia de los sectores islamistas o nacionalistas que muchas veces, por una estrategia tremendamente equivocada que tiene, debilitan la propia lucha del pueblo palestino. Y nosotros, como trotskistas, tenemos que saber que si hay una razón por la cual existimos y queremos desarrollarnos, porque precisamente tenemos una estrategia distinta de todas esas direcciones, mal favor le haremos al trotskismo, al leninismo y al movimiento revolucionario si en los momentos de auge, cuando todo eso se pone a la luz de la vida real, no decimos nada al respecto. Y en tercer lugar, la tercera cuestión que quiero opinar dentro del tiempo que tengo, es que dentro de este contexto general, nosotros no somos al mismo tiempo, que no tenemos que ser facilistas ni unilaterales, no ver estos avances en la derecha, tampoco tenemos una visión escéptica. Nosotros opinamos que hay una lucha en curso y que esa lucha se puede ganar. Y que ha habido estos años y va a haber los años que vienen procesos revolucionarios, revueltas, caída de gobierno, de regímenes, huelgas, movilizaciones, y que por esa razón, para ser coherente con lo que pasa en el mundo, hay un eje político muy importante que no podemos perder de vista y hay a su vez una serie de tareas que también son muy importantes. El eje político es desarrollar la más amplia movilización en la calle y en la lucha de calle en el sentido del frente único que aprendimos todos los que estamos acá alrededor de los primeros escritos y la tendencia de la tercera internacional. Quien por sectarismo no se pone a la vanguardia de impulsar la mayor movilización contra esta tendencia de derecho comete un error criminal en el marco de este corrimiento de derecha y del surgimiento de estos fenómenos. Pero a la vez, como bien enseñó la tercera internacional, eso se hace de manera independiente desde el punto de vista político y se hace de manera crítica a todas las direcciones reformistas, posibilistas que no quieren avanzar en enfrentar de verdad a los sectores de derecha y que siempre buscan alguna excusa para decir ahora no se puede, no hay relación de fuerza, esperemos la elección que viene o ya veremos cuándo lo hacemos, y haciendo de esa manera que subsistan estos gobiernos. La tarea de la izquierda es de manera independiente impulsar esa movilización y cuestionar, denunciar a todo aquel que no la quiere hacer. Y a la vez, la tarea política es unir eso a la construcción de la alternativa política. Porque nosotros no podemos ver toda esta situación y no darnos cuenta que tenemos que pelear por construir alternativas de izquierda anticapitalista y socialista fuertes. Acá el frente de izquierda, que es una realidad, tiene el desafío de ser mejor de lo que es, porque no alcanza con el estadio de frente electoral que somos hoy. Tenemos que lograr de una vez por todas que los partidos que lo integran asuman el desafío de que el frente de izquierda se transforme en un movimiento político que canalice a miles de militantes que lo apoyan para mejor estar para este proceso de lucha. Y en Francia es distinto, como lo dijo recién Matías. En Francia no había un NPA que iba hacia el reformismo, había un sector del NPA que iba hacia allá, pero otro sector no quería ir y no fue. Si los compañeros se hubieran unido a ese sector, en vez de cortarse solo, estaría más fuerte la izquierda anticapitalista hoy dentro de Francia para pelear por esto. Y en el plano internacional es lo mismo. Y termino con esto porque me está haciendo señas. No hay manera de entender esta situación si no entendemos que hace falta una organización internacional superior a todo lo que estamos acá. Él puede nombrar todos los grupos que nombró recién, yo podría nombrar los de la Liga Internacional Socialista, otros los de otros, no alcanza, compañeros, con eso. Con semejante disputa imperialista y sectores de derecha, o se hace una internacional que nuclea distintas tradiciones en base a acuerdos importantes, pero respetando las diferencias, o no hay manera de responder de manera revolucionaria a la situación que hay. Y el gran problema para mí de esta mesa es que nadie se plantea esto. Se plantea en general alrededor de su propia fuerza creer que lo va a poder lograr. Y no hay manera de responder así si no nos abrimos un mecanismo distinto de construcción más colectiva que esté fuerte para la realidad que vive hoy el mundo.